A veces, la vida nos sorprende con momentos que no podemos prever, poniendo a prueba nuestras decisiones más profundas. Aquel día, cuando vi el sobredorado en mi mesa, sentí una mezcla de curiosidad y miedo. No era solo una invitación a una fiesta, era la puerta a algo que cambiaría todo. Sabía, en lo más profundo, que detrás de esa elegante caligrafía había una verdad que debía enfrentar, aunque me costara. Y lo que descubrí esa noche, marcó mi vida para siempre. No podía entenderlo. ¿Por qué alguien como Santiago López, a quien apenas conocía de la universidad, me invitaría a su exclusiva fiesta de cumpleaños? Sabía que él pertenecía a una de las familias más ricas de la ciudad, y yo apenas podía mantenerme a flote con mis estudios y el trabajo que hacía para cubrir mis gastos. Nos movíamos en mundos completamente opuestos. Aún así, ahí estaba la invitación, frente a mí, brillando como si perteneciera a un destino que no podía evitar. Mis pensamientos me invadían. ¿Qué hacía yo aceptando una invitación como esta? Tal vez fue la curiosidad, o quizás un deseo profundo de ver cómo era ese mundo del que siempre me sentí tan alejada. Por otro lado, una parte de mí se preguntaba si no habría algo más detrás de esto. Sabía que Santiago tenía fama de ser arrogante, superficial, y no podía sacudirme la sensación de que algo en esa invitación no estaba del todo bien. Luego recordé algo que había escuchado en los pasillos de la universidad. Santiago solía burlarse de la gente, especialmente de aquellos que no pertenecían a su círculo privilegiado. De repente, todo tenía sentido. Yo no era más que una pieza en su cruel juego. Él me había invitado no porque me considerara especial o quisiera conocerme, sino porque quería divertirse a costa mía. Mis orígenes humildes, mi ropa sencilla, mi vida que contrastaba tanto con la suya. Todo eso sería el centro de su entretenimiento. Sentí una mezcla de rabia y tristeza al darme cuenta de sus verdaderas intenciones. Quería usarme como un espectáculo para sus amigos, para mostrarme como el extraño en su mundo perfecto. Pero, a pesar de esa revelación, algo en mí me impulsaba a aceptar el desafío. No iba a dejar que nadie, ni siquiera alguien como Santiago López, me definiera o me hiciera sentir inferior por quien era. Al contarle a mis amigas, algunas se rieron, diciendo que tal vez Santiago había visto algo especial en mí. Yo sabía que no era así. Nunca habíamos intercambiado más que un par de palabras en clase. Lo veía rodeado de sus amigos, siempre con esa sonrisa que parecía mirar a todos desde arriba. No era del tipo de persona con la que me mezclaría por elección propia, pero ahí estaba, invitándome a su fiesta. La verdad es que me sentía nerviosa. No pertenecía a ese mundo de mansiones, de lujo, de fiestas exclusivas. Era una simple estudiante universitaria, acostumbrada a trabajar duro por cada pequeño logro. Y mientras revisaba mi ropa, consciente de que no tenía nada que se comparara con lo que seguramente usarían los invitados de Santiago, no pude evitar preguntarme si estaba cometiendo un error. ¿Por qué acepté? Tal vez porque, en el fondo, quería probarme que mi valor no dependía del lugar al que perteneciera, ni de la opinión de personas como Santiago López. Sentía que, de alguna manera, esta fiesta era una prueba, un reto que la vida me estaba poniendo delante. No sabía qué me esperaba, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. La invitación brillaba aún sobre la mesa, y con cada minuto que pasaba, mi mente no dejaba de imaginar lo que encontraría en esa fiesta. No tenía expectativas claras, pero algo me decía que esa noche, de una forma u otra, cambiaría las cosas. Todavía no sabía cómo. El aire fresco de la noche me recibió al bajar del taxi frente a la imponente mansión de los López. No pude evitar sentir cómo mi estómago se encogía ante la magnitud del lugar. La fachada iluminada parecía sacada de una revista de lujo, algo tan distante de mi realidad cotidiana. Respiré hondo y, ajustando mi sencillo vestido azul, me repetí a mí misma que debía mantener la calma. Sabía que no encajaba allí, pero no iba a dejar que eso me intimidara. No esta noche. Caminé hacia la entrada con pasos firmes, aunque sentía que cada uno de ellos retumbaba en el suelo como un recordatorio de lo fuera de lugar que estaba. Al cruzar la puerta, el murmullo de la fiesta me envolvió de inmediato. Los invitados, vestidos con trajes y vestidos deslumbrantes, reían y conversaban como si el mundo fuera suyo. Y quizás lo era. Todo en ese espacio hablaba de una vida a la que no pertenecía, pero que ahora me encontraba observando de cerca. Noté las primeras miradas casi de inmediato. Ojos curiosos, algunos juzgando, otros con una mezcla de sorpresa y desdén. Me había preparado mentalmente para eso, pero la incomodidad seguía siendo palpable. Era como si cada persona allí quisiera recordarme que yo no era una de ellos. Sentí como las mejillas me ardían, pero traté de mantenerme erguida, recordándome que mi valor no dependía de sus opiniones. Santiago,
rodeado de sus amigos, me vio desde el otro extremo de la sala y, en cuestión de segundos, estaba frente a mí. Su sonrisa no parecía amigable, más bien tenía algo de malicia escondida detrás de esa perfección superficial. «Laura, me alegra que hayas venido», dijo con una entonación que sonaba más a burla que a genuino agrado. Sabía que su invitación no era una señal de amistad, sino más bien una especie de juego en el que yo, de alguna manera, era la pieza central. A pesar de todo, sonreí. Sabía que Santiago y sus amigos estaban esperando que cometiera un error, que tropezara de alguna forma, pero no iba a darles esa satisfacción. Respondí con cortesía, manteniendo la cabeza en alto. El peso de sus miradas era innegable, y aunque por dentro sentía que mi corazón latía más rápido de lo normal, no iba a mostrar debilidad. Mientras intentaba integrarme en las conversaciones, me di cuenta de que la atención que Santiago me brindaba no pasaba desapercibida entre los demás invitados. Los murmullos a mi alrededor aumentaban a medida que él seguía presentándome, como si fuera algún tipo de espectáculo. Mi incomodidad crecía, pero al mismo tiempo algo en mi interior me impulsaba a resistir. Había algo más en esta situación, algo que Santiago no sabía, pero que me daba una extraña confianza. Fue en ese momento cuando la atmósfera de la fiesta cambió. Lucía, la madre de Santiago, hizo su aparición en la sala. Alta, elegante y con una mirada que parecía atravesar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sentí como la energía del lugar se transformaba con su presencia. En ese instante, supe que la noche iba a ser más complicada de lo que había imaginado. Había algo en esa mujer, algo que alteraba la dinámica de la situación, y por primera vez, sentí que las reglas del juego podrían cambiar. Mientras las conversaciones se reanudaban a nuestro alrededor, no pude evitar preguntarme qué era lo que realmente estaba ocurriendo en esa fiesta. ¿Por qué estaba yo allí? ¿Qué planeaba Santiago? Y, sobre todo, ¿qué rol jugaba Lucía en todo esto? Mis pensamientos seguían enredados, pero una cosa era clara, esa noche no iba a ser lo que todos esperaban. Había algo que yo no sabía, algo que aún no había sido revelado, que iba a cambiarlo todo. La fiesta seguía su curso, pero yo no podía dejar de sentirme como una extraña en medio de todo ese lujo y ostentación. Los rostros a mi alrededor se mezclaban entre risas y miradas de curiosidad que de vez en cuando se posaban sobre mí, como si intentaran descifrar qué hacía allí alguien como yo. Aunque trataba de aparentar calma, por dentro me sentía más fuera de lugar que nunca. Me acerqué a una mesa y tomé una copa, más como una excusa para tener algo en las manos que por verdadera sed. Observaba todo desde mi rincón, esperando que el tiempo pasara rápido. Entonces, vi a Lucía, la madre de Santiago, cruzando el salón. Llevaba puesto un elegante vestido que dejaba claro que no era solo una invitada más. Ella era la anfitriona, y su presencia era imponente. Lucía no parecía una mujer que se dejara llevar por la emoción fácilmente, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro cambió. Se quedó quieta por un momento, como si me hubiera reconocido. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté no darle importancia. Seguí observando a la multitud, intentando parecer indiferente. Sin embargo, pronto me di cuenta de que Lucía se dirigía directamente hacia mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido con cada paso que daba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no había sido mi imaginación. Ella me reconocía. «¿Tú eres Laura?», preguntó, con una voz que no sonaba ni sorprendida ni amable. Más bien, parecía estar confirmando una sospecha que había mantenido por años. Asentí, sin saber exactamente qué decir. Mi nombre en sus labios sonaba extraño, como si llevara un peso que no podía comprender en ese momento. «No puedo creerlo», murmuró, más para ella misma que para mí. Sus ojos me miraban con una mezcla de incredulidad y algo que no pude identificar del todo. «Eres la hija de Rosa Morales». El nombre de mi madre en esa casa, en esa boca, me tomó completamente por sorpresa. No sabía que Lucía la conocía, ni entendía por qué ese detalle parecía tan importante para ella. Mis padres nunca hablaban mucho del pasado, al menos no de esa parte. Sabía que mi madre había trabajado muy duro durante toda su vida, pero nunca me habían contado demasiado sobre su relación con la familia López. «¿Cómo conoces a mi madre?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Lucía me miró por un largo momento, evaluando si debía decir lo que tenía en mente o no. Finalmente, con un suspiro, dio un paso más cerca. «Tu madre, ella fue engañada», dijo, su voz ahora más baja, casi en un susurro. «La fortuna de mi familia, gran parte de ella, se construyó gracias a una invención en la que tu madre tuvo un papel crucial. Pero mi esposo», vaciló por un momento, como si le costara continuar, él la despojó de su parte.
La traicionó. El aire se volvió pesado a mi alrededor. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi madre, Rosa Morales, había sido parte de algo tan grande, y sin embargo, había vivido siempre con tanta humildad. ¿Cómo era posible que la historia de su vida estuviera tan entrelazada con la fortuna de los López, y yo no supiera nada? No puede ser, murmuré, más para mí que para ella. Lucía asintió con la cabeza, sus ojos reflejando algo parecido a la culpa. «Nunca lo supiste, ¿verdad?», preguntó con un tono más suave esta vez. «Tu madre fue traicionada, Laura. Todo lo que ves aquí, todo este lujo, está manchado por esa injusticia». Sentí una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí, incredulidad, enojo, tristeza. Toda mi vida había creído que mi madre era simplemente una mujer trabajadora, luchando por darnos lo mejor que podía. Pero ahora, descubría que su sacrificio y esfuerzo habían sido robados, y esa traición había alimentado la riqueza de la familia que ahora me rodeaba. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, mi voz temblando de frustración. Lucía me miró con una expresión de cansancio, como si este secreto hubiera pesado sobre ella por mucho tiempo. «Porque es hora de que sepas la verdad», respondió. «Tal vez no pueda cambiar lo que pasó, pero tú mereces saber quién es tu madre y lo que le hicieron». Mis piernas se sentían débiles, como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Todo lo que creía conocer sobre mi vida, sobre mi familia, ahora estaba envuelto en esta nueva verdad. Mi madre había sido víctima de una injusticia que nunca me había contado, y ahora yo estaba aquí, en medio de todo, enfrentando las consecuencias de esa traición. No sabía qué hacer. Todo dentro de mí gritaba que debía irme, alejarme de esa casa que ahora veía con otros ojos. Pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba saber más, que esta historia no podía terminar aquí. El aire en el estudio de la mansión era tan denso que parecía que nadie se atrevía a respirar. El eco de mis pasos al entrar resonaba en el silencio de la habitación, y sentía cada mirada fija en mí. Las paredes, decoradas con recuerdos de la opulenta historia de los López, parecían encerrar las injusticias y secretos que ahora buscaban salir a la luz. Santiago estaba allí, junto a su madre, Lucía, quien evitaba mi mirada, claramente afectada por la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Y frente a mí, Carlos López, el patriarca de la familia, me observaba con frialdad, como si no quisiera que nada de esto estuviera ocurriendo. El silencio se rompió cuando Lucía, con una voz temblorosa, finalmente confesó lo que hasta ahora había guardado en secreto. «Es cierto, Santiago», dijo ella, dirigiéndose a su hijo. «Nuestra familia no sería lo que es hoy si no fuera por la traición a Ernesto Morales». Santiago frunció el ceño, como si las palabras de su madre no tuvieran sentido. Parecía no poder procesar lo que estaba escuchando. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó, la confusión transformándose en incredulidad. «¿Qué traición?». Lucía dio un paso adelante, como si cada palabra le costara un mundo. «Ernesto Morales, el padre de Laura», dijo, señalándome con la mirada, «fue el verdadero genio detrás de la invención que cimentó la fortuna de nuestra familia. Él y tu padre trabajaron juntos, pero cuando llegó el momento de compartir los beneficios, Ernesto fue apartado, engañado. Se le negó el reconocimiento y la parte de la riqueza que le correspondía». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Santiago me miró, sus ojos buscando en los míos alguna confirmación de lo que su madre estaba diciendo. Yo me mantuve firme, consciente de que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Sentí la ira mezclada con el dolor arremolinarse dentro de mí, pero no era el momento de dejar que las emociones me dominaran. Mi familia merecía justicia. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido?», susurró Santiago, casi hablando para sí mismo, antes de mirar a su padre. «Papá, ¿es cierto?». Carlos López, sentado detrás de su gran escritorio, apenas levantó la mirada. Sus ojos se clavaron en su hijo, pero no hizo ni el más mínimo esfuerzo por negar lo dicho. En cambio, su expresión era de total desprecio, como si todo lo que se estaba revelando no fuera más que una molestia, un simple obstáculo en su camino. «No tiene sentido revivir el pasado, Santiago», dijo con frialdad. «Lo que se hizo, se hizo. Nuestra familia ha trabajado duro para llegar hasta aquí. No deberíamos dejarnos llevar por acusaciones que no cambian nada». Sentí como la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. La indiferencia con la que Carlos hablaba de la traición, de lo que mi padre había perdido, me resultaba insoportable. Mi madre había pasado su vida en silencio, sufriendo las consecuencias de esa injusticia, y ahora este hombre se atrevía a decir que no importaba. «No es una simple acusación», grité, incapaz de contenerme más.
Esta es la verdad. Mi familia fue despojada de lo que le pertenecía. Mi padre merecía ser reconocido, y mi madre, ella vivió toda su vida con la carga de esa traición. No puedes simplemente ignorar eso. Carlos me miró con frialdad, como si mis palabras fueran un fastidio más en su día. Las cosas no son tan simples como crees, muchacha. A veces, en los negocios, se toman decisiones difíciles. No todo es blanco y negro. ¿Decisiones difíciles?, preguntó Santiago, su voz ahora cargada de furia. ¿Le llamas decisiones difíciles a robarle el mérito a un hombre que confió en ti? ¿A destruir una vida? Nos hemos beneficiado de una mentira, papá. Lucía bajó la cabeza, claramente afectada por las palabras de su hijo, pero Carlos no mostraba signos de arrepentimiento. Era como si su orgullo y poder lo mantuvieran inmune al sufrimiento que había causado. He trabajado toda mi vida para mantener esta familia, dijo Carlos, con el mismo tono impenetrable. No me disculparé por ello. Sentí que mi corazón se hundía. Carlos nunca iba a aceptar la verdad. Para él, el poder y la riqueza estaban por encima de cualquier justicia. Pero yo no había venido hasta aquí para rendirme. Mi familia merecía ser escuchada, y no iba a retroceder. No estoy pidiendo una disculpa, dije, mi voz firme aunque sentía las emociones arremolinarse dentro de mí. Estoy pidiendo justicia. Mi padre merece ser reconocido. Mi familia merece lo que le corresponde. Y no voy a detenerme hasta que lo consiga. Santiago, con el rostro endurecido por la rabia, se volvió hacia su padre. Si no haces lo correcto ahora, papá, esta mentira nos destruirá, le advirtió. No podemos seguir fingiendo que no ha pasado nada. Carlos no dijo nada. Su silencio, esa barrera que había erigido entre él y la verdad, lo decía todo. Para él, el poder era lo único que importaba. Pero para Santiago, para Lucía y para mí, había algo más importante en juego, la verdad. Y en ese momento, supe que la lucha no había terminado, que todavía quedaba mucho por hacer. Todo estaba en silencio. Podía sentir cómo la tensión crecía en la sala, casi tan palpable como el aire que respirábamos. Cada uno de nosotros estaba atrapado en nuestros propios pensamientos, enfrentando una verdad que ninguno quería admitir, pero que ya no podía ser ignorada. Santiago estaba a mi lado, su mirada fija en el suelo, como si buscara una respuesta entre las baldosas. Aún no podía creer cómo habíamos llegado hasta este punto. Lo conocía lo suficiente como para saber que no era fácil para él. El Santiago que conocí al principio había sido un hombre decidido a destruirme, a demostrar que yo no pertenecía a su mundo. Pero algo en su interior había cambiado. La verdad, aunque dolorosa, tenía una manera de hacer que las personas se enfrentaran a sí mismas. Lucía, su madre, se veía agotada. El remordimiento estaba escrito en su rostro. Sabía que todo esto pesaba en su corazón, como una carga que había llevado durante años. Ella me había apoyado en silencio, pero ahora su voz se sumaba a la mía, intentando encontrar una forma de redimir a su familia de una injusticia que había estado oculta por tanto tiempo. El único que permanecía inmóvil, como una estatua de piedra, era Carlos. Se negaba a ceder, a aceptar que lo que se había hecho estaba mal. Él había construido su imperio sobre las espaldas de mi padre, y estaba claro que no iba a renunciar a su poder tan fácilmente. Esto no tiene por qué ser así, papá, dijo Santiago finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero también había un rastro de desesperación en ella. No podemos seguir ocultando la verdad. No podemos vivir con esto sobre nuestras conciencias. Carlos lo miró de reojo, su mandíbula tensa. Sentí como el aire en la habitación se volvía más pesado. Estaba claro que no iba a ceder sin luchar. Santiago, no entiendes. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a esta familia. No se trata solo de dinero, se trata de nuestro legado. ¿Crees que todo esto se mantiene solo?, respondió Carlos con dureza, señalando alrededor como si el esplendor de la mansión pudiera justificar cualquier acto pasado. La rabia comenzó a crecer dentro de mí. No podía soportar escuchar sus justificaciones frías y calculadoras. Había llegado hasta aquí por mi familia, por el honor de mi padre, y no iba a permitir que lo redujeran a un sacrificio necesario en nombre del poder. No se trata de mantener una fortuna o un legado, interrumpí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Se trata de lo correcto. Mi padre fue traicionado, engañado por alguien en quien confió. ¿Cómo puedes mirar a tus hijos a los ojos sabiendo que todo esto está construido sobre una mentira? Carlos me observó con una mezcla de desprecio y desdén, como si mis palabras fueran insignificantes para él. Pero no me detuve. No estoy aquí para destruir a tu familia, Carlos,
continué, suavizando un poco mi tono. Estoy aquí porque mi padre merece que se le reconozca lo que le quitaron. Esto no tiene que ser el fin para los López, pero sí tiene que ser el comienzo de algo nuevo. Algo justo. Santiago me miró, y por un momento, nuestras miradas se encontraron en una especie de entendimiento silencioso. Sabía que él estaba de mi lado, aunque le costara aceptar lo que todo esto significaba. Lucía se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz era apenas un susurro, cargado de culpa. Carlos, no podemos seguir así. No puedo. Todo esto, todo lo que hemos hecho, no ha traído más que dolor. Laura tiene razón. Debemos enmendar lo que se ha hecho mal. Por un momento, pensé que Carlos iba a decir algo. Su rostro endurecido parecía luchar internamente, como si una parte de él reconociera que su esposa y su hijo estaban en lo correcto, pero otra parte, la más arraigada, no quería ceder ni un milímetro. No estamos pidiendo que renuncies a todo lo que has construido, dije, tomando aire profundamente, sabiendo que mis siguientes palabras podrían cambiar el curso de la conversación. Lo que propongo es sencillo: reconocimiento público del papel de mi padre en la creación de la tecnología que los hizo ricos, y una compensación justa. Nada más. No quiero arruinar tu legado, pero tampoco voy a permitir que la historia siga contando una mentira. Carlos permaneció en silencio, sus ojos oscuros como un abismo. No había respuesta en su expresión, pero sabía que, en el fondo, estaba calculando los riesgos. Era un hombre acostumbrado a manejar cualquier situación como un negocio, siempre evaluando pérdidas y ganancias. Santiago se acercó un paso más hacia su padre, sus hombros tensos, pero su voz calmada. Papá, ya no se trata solo de nosotros. Se trata de hacer lo correcto. No podemos seguir ignorando esto. Es nuestra oportunidad de corregir un error. Tú siempre me enseñaste a luchar por lo que es justo. Pues bien, esto es lo justo. Vi cómo la expresión de Carlos cambiaba, apenas perceptible, pero lo suficiente como para saber que sus defensas comenzaban a derrumbarse. Aquel hombre tan seguro de sí mismo, que había construido un imperio, ahora enfrentaba la verdad que siempre había intentado esconder. El silencio que siguió fue largo, pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, esperando una respuesta, una señal de que había alguna esperanza de justicia para mi padre. Finalmente, Carlos habló, aunque con la misma frialdad que antes. Hablaré con los abogados. Veremos cómo manejamos esto. Pero no esperen que esto sea fácil. No era una rendición completa, pero era un comienzo. Y en ese momento supe que, aunque el camino aún sería difícil, había dado el primer paso para reivindicar el nombre de mi padre. Santiago se giró hacia mí y me ofreció una pequeña sonrisa, como un gesto de apoyo silencioso. Lucía dejó escapar un suspiro, quizás aliviada de que la verdad al fin había salido a la luz. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de la injusticia que mi familia había cargado durante tantos años comenzaba a aliviarse. Pasaron varios días desde nuestra última conversación. El ambiente había quedado tenso, y aunque la decisión parecía inevitable, cada miembro de la familia López necesitaba tiempo para procesar lo que venía. Yo también necesitaba ese espacio. Sabía que estábamos al borde de una resolución, pero quería que cuando nos volviéramos a reunir, fuera para cerrar este capítulo de manera justa y definitiva. Finalmente, recibí la llamada que esperaba. Lucía me dijo que nos reuniríamos de nuevo, esta vez con todo sobre la mesa. Sentí un nudo en el estómago mientras me dirigía a la mansión de los López. No era miedo, era más bien una mezcla de nerviosismo y alivio. Sabía que esta reunión marcaría el punto final de una larga y dolorosa batalla. Cuando llegué, el ambiente era diferente. Ya no había ese aire de confrontación que nos había rodeado la última vez. Lucía me recibió con una sonrisa débil pero sincera, mientras Santiago me miraba con una expresión que denotaba un respeto que antes no había visto en él. Carlos, sin embargo, seguía siendo el gran interrogante. No sabía cómo reaccionaría, si al final cedería o seguiría resistiéndose a lo inevitable. Nos sentamos todos alrededor de la misma mesa. La tensión era palpable, pero algo había cambiado. Había una aceptación, una especie de resignación en el aire. Carlos, con la mirada clavada en los documentos frente a él, parecía estar luchando una batalla interna. Sabía que, tarde o temprano, tendría que ceder ante la verdad. Finalmente, rompió el silencio. He pensado mucho en esto, dijo con la voz baja, casi como si le costara articular cada palabra. Han sido días difíciles, pero sé que no podemos seguir viviendo con esta mentira. Todos nos quedamos en silencio, procesando sus palabras. Sabíamos que este era un momento decisivo. Carlos continuó, con un tono más firme.
Laura, tienes razón. Tu padre merece el reconocimiento que le fue negado, y es hora de que lo hagamos público, sin importar las consecuencias. El alivio fue inmediato, como una ola que arrasaba con la tensión acumulada durante tanto tiempo. Aunque Carlos intentaba mantener la compostura, era evidente que esta decisión le estaba costando. Sabía que admitir la verdad significaba no solo perder parte de su fortuna, sino también enfrentarse a las decisiones que había tomado en el pasado. Mientras él hablaba, mis emociones iban de la mano con las de Lucía y Santiago. Lucía me miraba con una mezcla de agradecimiento y remordimiento. Su apoyo había sido crucial para llegar hasta aquí, y ahora podía ver el peso que se había quitado de encima. Santiago, por su parte, no dijo nada, pero el hecho de que estuviera aquí, apoyando esta decisión, era un reflejo del cambio que había experimentado en las últimas semanas. La familia López decidió enfrentar las consecuencias y corregir las injusticias del pasado. Se haría un reconocimiento público del papel de mi padre en la creación de la tecnología que les había dado tanto, y se me compensaría de manera justa. Pero más allá de lo material, lo que realmente importaba era que la verdad finalmente saldría a la luz. Al salir de la reunión, Lucía me tomó del brazo, como había hecho tantas veces antes. Gracias, Laura, susurró, por tu coraje y por ayudarnos a ver lo que realmente importa. Al salir de la reunión, me detuve un momento para respirar profundamente. La brisa fresca acariciaba mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no había conocido desde que todo esto comenzó. No se trataba solo de ganar, ni de obtener lo que por derecho nos pertenecía. Era algo más profundo, algo que iba más allá de los acuerdos y las compensaciones. En el fondo, esta experiencia me enseñó algo que no siempre es fácil aceptar. A veces, la verdad duele, pero es el único camino hacia la libertad. No importa cuánto tiempo la ocultes, tarde o temprano sale a la luz, y cuando lo hace, te obliga a enfrentarte no solo a los demás, sino también a ti mismo. Y es en ese enfrentamiento donde ocurre el verdadero cambio. La familia López, cada uno a su manera, había aprendido esta lección. Y yo también. Habíamos pasado por un proceso de dolor, orgullo herido, y confrontaciones difíciles, pero al final, entendimos que lo más valioso no es lo que posees, sino la capacidad de hacer lo correcto, aun cuando sea lo más difícil. Mientras caminaba hacia la salida, me invadió una sensación de gratitud. Mi padre, aunque no estaba aquí, finalmente recibiría el reconocimiento que merecía. Pero lo más importante de todo es que, al enfrentar esta injusticia, había ayudado a otros a crecer, a ver más allá de sus miedos y errores, y a hacer lo correcto. A veces, lo que más nos duele es lo que más nos enseña. La vida te pondrá en situaciones en las que tendrás que elegir entre lo fácil y lo correcto. Y aunque el camino correcto esté lleno de obstáculos, al final, es el que te liberará. Esa es la lección que me llevo, y que espero que también se lleven los López. Porque al final del día, no somos definidos por los errores que cometemos, sino por cómo decidimos corregirlos. Y ahí, en esa elección, es donde realmente encontramos nuestra redención.